Hola Lucas, Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿bien vos? Bien, muy bien. ¿Estás nervioso? Estamos bien, estamos bien. No, estoy bien, Es estoy de súper. cuarentena. Claro, sí, la mayoría. Justo estábamos comentándole un poco a la gente que, así como este ciclo que preparamos y esta emisión que estamos haciendo con vos, como lo hicimos con la doctora en esta semana, ya estoy un poco perdido igual con los días, esta semana y la semana que viene, son unas emisiones especiales porque consideramos que más allá de contar un poco de los proyectos, bueno, igual vos tenés un poco de proyecto de emprender y demás, nos parece también que está bueno tratar otros temas que tal vez tienen más que ver con el yo, con el uno. Así que nada, súper bienvenido y con muchísimas ganas de escucharte y matarte a preguntas, eso sí. No, bueno, despacio, despacio. Bueno, dime. Primero arrancamos si querés presentándote para que la gente que se está Bueno, conectando y vamos esperando y después vamos a empezar a hablar un poquito más de soy las cosas. Lucas, tengo casi 33 años, cumplo dentro de 4 días. Bien, Eh, Soy arquitecto y soy astrólogo y me cuesta un poco responder a la pregunta de qué soy o de qué hago porque no sé si puedo definirme de una forma sola, así que de todo. Hago lo bien, que soy lo que me apasiona hacer, listo. digamos. Esa va a ser la frase de cabecera de este vivo. Ya te lo digo. Que la tengo ahí Alba del otro lado anotando todo también lo que va a pasar y lo que no. ¿Hace cuánto arrancaste? Digo, recién vos contabas que sos arquitecto, laburás en eso. Eh, Arranqué, bueno, estudié cuando salí del cole, siempre me interesó la historia y en algún momento quise ser historiador y de repente la arquitectura empezó a ser un poco como la materia tangible y visible de la historia y, y de repente soy taurino, entonces esto de poder concretar, materializar y de poder tocar las cosas y de crearlas tenía sentido, entonces decidí estudiar arquitectura. La arquitectura también tiene una cosa muy linda que es que no es solamente hacer edificios, sino también poder pensar en lo proyectual, en el diseño, en la creatividad, en todas sus formas, digamos, no solamente en el hacer, Ujú. co-construir. Me dedico a construir igualmente, o sea, trabajo construyendo, materializando proyectos. Y en algún momento de mi curiosidad natural y congénita me empezó a pasar que la filosofía era algo que me gustaba y que siempre estuvo conmigo, y leer y aprender y tratar de comprender qué somos, por qué estamos acá y cómo es la experiencia humana y en un momento quizás la filosofía o lo que estaba demasiado centrado en el ser humano se me quedó corto y después de una crisis un poco existencial que tuve en algún momento que en la astrología llamamos el retorno de Saturno, Ujú. entre los 28 y los 30 años, eh, la astrología se me apareció como un lenguaje de autoconocimiento que me entró y que se quedó ahí. Así que empecé a estudiar ahí, Es algo autodidacta. que tenías igual en el plano, más allá de que vino después, o en realidad nunca estuvo ahí en ese Siempre camino. estuve de alguna forma conectado como Mm, con lenguajes simbólicos, ¿no? La, ujú. la astrología es un lenguaje simbólico. Siempre me interesó un poco eso. Eh, Siempre me interesó leer, siempre me interesó. Y de repente Ah, fue creo que ahí se está una. reconectando. Ahí está, perfecto. ¿Estoy? Ahí está, sí, perfecto, perfecto. Sí, Bien. igual hoy es sábado, está todo el mundo conectado, así que olvídate. Estamos para, es más, Eh, vamos a estar bastante tiempo. No decías que estabas eh, hablando un poco de eso. y un día la astrología pareció un poco así, ¿viste? Me había hecho la carta natal, me la habían regalado cuando cumplí 18 años, y escrita, la tenía ahí, siempre en un sobre, sigue estando ahí cerca mío esa primera carta natal que me hicieron, ¿Ah, sí? y me llamó, sí, obvio, y me llamó la Wow. atención porque había como una cosa ahí de que decía, che, qué loco, porque me sentía identificado con lo que leía, como que tenía un poco que ver conmigo, o con lo que yo creía que yo era en ese momento con 18 años. Eh, y también hablaba un poco de cosas que hoy por ahí sí veo y me identifico, pero en ese momento no, y que tenía que ver como con el proceso natural de evolucionar y de madurar y de ir transitando. Eh, y de repente pasó de ser una cosa que me interesaba a ser algo que necesitaba profundizar
y me sirvió para conocerme, me sirvió para transitarme, me sirvió para escucharme, y de repente me empezó a servir para escuchar a otros y, y empezar a reconocer que como tenía como esa voluntad de ser el oído de otra persona y de poder acompañarla en algún proceso en particular, o simplemente en el hecho de, no sé, de conocerse. Y en ese sentido me parece que la astrología es una herramienta fabulosa, eh, de poder saber no necesariamente qué me condiciona porque está en el cielo, sino de quizás empezar como a escuchar partes de mí que no conozco, etcétera. Y hace poco decidí como empezó este viaje de estar por cumplir 33 y sentir que estaba medio ahí como en la pasión de Cristo, cerca de morir y resucitar. Sí. Bueno, Eh, ahora cumplís 34, el miércoles cumplí no, 34. 33, Ah, 33. 33, claro, No me claro, claro. agregues. Estoy muriendo, digamos, estoy en el proceso de morir. Bien, Y, y de perderle un poco el miedo también a eso de morir, ¿no? Como que total. no necesariamente es algo que morir físicamente, sino como dejar morir las partes de uno que ya quizás están consumadas y dejarle lugar en ese proceso de muerte a las partes que están nuevas, y esto de la astrología como servicio para mí también es una parte nueva. Total. Y poder abrirme a eso, como permitirme tipo entender que puede ser un servicio y que puedo compartirlo, eh, Bien. mientras soy arquitecto también. Total, eso te iba a sumar. Yo, antes de pasar a decirte dos cosas, quería aclarar a la gente que se va conectando y la que está conectada que cualquier tipo de pregunta que quiera hacerte en el mismo ahora, hay un símbolo abajo que tiene un signo de pregunta, se dejan las preguntas ahí, nosotros las podemos levantar y las podemos transmitir. Antes de meterme en la parte de astrología y esos temas que vamos a empezar a hablar, vos habías anunciado que querías hacer un sorteo, ¿puede ser? Así lo decimos. No, me parecía que estaba bueno como reciprocidad, ¿no? Como está bueno que la gente se acerque y te escuche, sobre todo porque lo que estamos haciendo es intentar usar estas plataformas para poder comunicar el mensaje que tenemos para decir, y que haya como reciprocidad, que si querés en algún momento lo hablamos, que es esto de intercambiar, ¿no? Total. Que hoy empieza a pasar con esto de la cuarentena mucho más fuerte, como una forma de intercambio. Bien. Bien, así que le avisamos a la gente que cuando terminamos el vivo, de toda la gente que estuvo conectada o que nos vio, sorteamos esta. Vos le habías puesto una terminología No, al pusimos lectura de tránsitos. lectura de tránsito. Los tránsitos Ahí son está. justamente como el tránsito de los planetas en su viaje, digamos, y como poder leer en la carta natal de la persona, digamos, cómo están esos tránsitos, digamos, qué están haciendo, qué está pasando. Trato de hablar Bien. como con lenguaje lo más, tipo, fácil, porque a veces uno habla de astrología y de repente empieza a hablar con términos que, viste, nadie te entiende, y la idea Total, justamente es total. que nos entiendan. Total. Igual yo también, siempre, justo la mayoría de los proyectos, o en su mayoría de los cuales estuvimos presentando, siempre obviamente tuvimos o una previa charla o tuvimos contacto también en los servicios y demás. Y yo tuve el agrado de tener un par de sesiones con vos y creo que las veces que cortaba, porque la hicimos a distancia, no por una cuestión de coyuntura, sino por una cuestión de tiempo, me dejabas pensando demasiado. Así que me parecía como demasiado interesante que vos te sumaras a esto. Justo ahí nos llegó una pregunta de Sara, que en realidad es, ¿dónde estudiaste o cómo te formaste en esto de lo que tiene que ver la astrología? A ver, yo creo que la astrología no se deja de estudiar nunca. Yo creo que nada se deja de estudiar nunca, pero la astrología en particular a mí por lo menos me pasa que es algo que siento que voy a estudiar siempre. Y porque además más ahora que nunca creo que el conocimiento es algo, sobre todo o sea, los cuerpos de conocimiento son algo que necesitamos empezar algunos es necesario empezar a cuestionarlos y empezar a resignificarlos en función de cómo vamos evolucionando nosotros como humanos. Eh, Eso lo tengo como premisa para todo en la vida, incluso para mis procesos personales también. Y, y creo que nunca se deja de estudiar algo, sobre todo lo que te apasiona, ¿no? Como que uno va estudiando siempre. Primero lo que hice fue, como todo en mi vida, porque soy ascendente Géminis, fue curioso y autodidacta. Eh, Estudiar, porque me gustaba leer. No sé si no es lo mismo leer que estudiar, o sea, para mí era leer sobre astrología. Eh, y en un momento hice algunos talleres y como algunos seminarios más así, pero no estaba dispuesto como a estudiarla como la arquitectura, ¿no? Como volver a Ujú, la academia, sobre ujú. todo porque tengo como cierta aprensión con lo académico. Eh,
Entonces, nada, lo fui estudiando y un día la conocí a Ceci González de Blog Astrológico, que es mi maestra, digamos, con la que aún sigo estudiando y conecté ahí porque, bueno, ella además es tarotista y labura con chamanismo andino y de repente era integrar otros lenguajes en los que empezaba a ver como sincronía con la astrología, que también me empezaban a interesar y encontré en Ceci, en su escuela, un espacio terapéutico también, porque cuando uno estudia, como estudiamos nosotros, así en círculo, compartiendo y dejándonos atravesar por la experiencia propia y la del otro, aprendés de otra manera, digamos. Aprendés de otra manera. Bien, No fui a un colegio o una escuela, a una facultad a sentarme a tomar apuntes, digamos. bien. Incluso creo que nunca tomé apuntes, eh, pero porque está ahí, está el conocimiento circulando y está. Sí, total. Y es también como vos lo tomás, lo aprendés y después lo terminás como devolviendo a todos. Así que nada, yo lo que sí me había notado un par de cosas, digo, estamos en una cuestión coyuntural que obviamente nos sobrepasa a todos y me parece que un poco de lo que hablamos en la mayoría de las transmisiones con los chicos que se fueron sumando y que fueron hablando de sus proyectos es que es un momento de quedarse con uno mismo y de pensar y de ver qué está pasando y encontrarse un poco también porque en algún momento vamos a salir y es como decir, bueno, ¿qué pasó todo este tiempo? Entonces, un poco quería hablar de lo que es el tema de la resiliencia de transformación. Yo sé que venimos pimponeando un poco esto y la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar todos estos temas con vos y que podamos comunicar un poco a la gente estas cuestiones. De una. A todos nos está moviendo mucho todo esto, digamos, internamente, externamente. Estamos viviendo un tiempo que es de transformación y que lo podemos ver con más o menos claridad, pero hoy está manifestado en las circunstancias, en lo que pasa a nivel global. Y, y cuando hablamos de resiliencia y de transformación, digo transformación como cambiar de forma, ¿no? Como o trascender de la forma que tenía para darle lugar a una forma nueva. Todo eso está pasando a nivel global, digamos. Esto, hay algunos tránsitos planetarios justamente en el cielo, sin ir a lo muy particular, que justamente venían anticipando un poco este proceso de transformación que está sufriendo el mundo y que tiene que ver como con comprender que hay estructuras y sistemas y órdenes que están podridos y caducos y que es necesario también darle lugar a nuevas formas, ¿no? Esto que propone Plutón, que es como ese planeta tan chiquitito y tan lejano que es muy inconsciente, pero que donde está Plutón y donde aparece hay necesariamente una premisa de que la única constante es el cambio. Entonces, Tuki, vengo, exploto, muero, resurjo. El mundo está viviendo eso y lo estamos viviendo todos a nivel eh, individual y lo estamos viviendo adentro de casa, digamos, no lo estamos viviendo conectados con las dinámicas grupales conocidas y con el día a día de siempre. O sea, se nos propone transformarnos en un momento en el que necesariamente estamos muchos solos y muchos acompañados, pero solos al mismo tiempo, digamos, en casa. Sí, Eh, hay algo que me acuerdo que en las charlas previas que estuvimos antes de hacerlas, ahí te saluda Astrofeminista, mira, también ahí sí, la está. amo. Y gracias obviamente por conectarse. Hay algo que yo justamente charlaba con vos el otro día, era como perder un poco, digo, uno está acostumbrado al lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, me levanto a las 8, me levanto a las 7, como, almuerzo, meriendo y ceno. A mí me pasa que como te comentaba, que ahora es como que me levanto como, almuerzo y ceno, en el momento que yo quiera. Obviamente, y supuestamente en algún momento voy a tener que salir y voy a tener que volver a caer, o no, en esa O no, cuestión, o no, viste, ya aprendí porque ya me o no. enseñaste, pero digo, qué loco será en el momento que nos toque también encontrarnos con eso y esto que decías vos, digo, está todo cambiando. O sea, no es solamente, digo, estamos obligados a estar adentro, pero creo que hay un montón de cosas que podemos aprender de nosotros y otras estructuras que ya son viejas y romper como vos decías recién. Estamos obligados a estar adentro de casa, pero también tenemos la opción de estar adentro nuestro, que no es lo mismo que estar adentro de casa. Yo puedo estar adentro de casa y estar enchufado a la Matrix todo el día, no sé, viendo la tele, ¿no? O viendo, como te decía ayer en un momento que hablamos, o viendo el vivo de Janina Latorre y Lizardo Ponce, o puedo hacer el laburito que por ahí me cuesta más o me da un poco de miedo, que es el de estar adentro mío, como empezando como a escucharme, si es que no lo hice nunca, porque
a muchos nos pasa que quizás reconocemos que hubo tiempos en donde no nos escuchábamos o donde por ahí estábamos escuchándonos en función de lo que nos decían otros de esa escucha, digamos. Y ahí es donde el tiempo para mí en la cuarentena empieza a deformarse porque esto que nos pasa a todos de que no sé qué día es exactamente, tiene que ver con que, a ver, Einstein trajo esto de que el tiempo es como esa cuarta dimensión y somos un continuo espacio-tiempo que está todo el tiempo ahí expandiéndose. Y de repente el tiempo pasó a ser como algo que la ciencia puso medio a disposición, ¿entendés? Y la filosofía o la psicología o otros conocimientos, digamos, humanos, hablan del tiempo como duración, ¿no? Como una experiencia subjetiva. Entonces, si el tiempo es una experiencia subjetiva, y por eso de repente para mí hoy el día pasó en un pedo y para vos quizás fue un día larguísimo, Ujú. eh, esto nos empieza a hablar un poco como de que estamos cambiando la forma de percibir el tiempo. Quizás porque estamos demasiado anclados en que nuestro tiempo es un tiempo productivo, en el que necesitamos ser productivos y que las dinámicas tipo sociales en las que estamos súper metidos nos proponen que nos levantemos a cierta hora para cumplir con cierto horario y para durante ese horario ser necesariamente productivos en lo que sea que hagamos, seas empleado de una empresa o seas tu propio jefe en tu emprendimiento, y de repente que eso deje de suceder parcialmente, pero digo que deje de suceder, nos propuso algo que tiene que ver con conectar con el tiempo más sensitivo, ¿no? Mm. Como con percibir el tiempo, o hacernos cargo de esa experiencia subjetiva que es el tiempo y de repente entender que hay tiempos que son biológicos, como por ejemplo el comer, ¿no? Como quizás no tengo que comer a las 12:30, yo estoy acostumbrado en mi laburo a que tengo que cortar a las 12 y comer hasta la 1, y de repente hoy me levanté y a las 12 no tenía hambre, ¿entendés? Bueno, ¿cuál es el tiempo para eso? El tiempo es el que por ahí me están enviando mi cuerpo en forma de señal, que es, che, tengo hambre, alimentame cuando tengo hambre, no me alimentes Exacto. cuando crees que ¿entendés? O esto del hambre emocional, que también da para hablar un montón, pero digo, es como cuando tengo hambre o como cuando tengo hambre de otro tipo, digamos, no es un hambre del cuerpo, sino un hambre de la mente. Eh, qué sé yo, todo eso está en cuestión. Y esto de transformarnos para mí un poco tiene que ver con eso, con dejarnos penetrar por esta experiencia y entender que o sea, el mundo no va a ser nunca más el mismo de antes, que eso no está mal tampoco, porque también me pasó un poco esto de que vi mucho feedback de la pandemia y de la cuarentena de gente necesitando volver a la normalidad, ¿no? Claro. Como si lo que pasó hasta ahora hubiese sido normal. Sí, total, total. Sí. Eh, lo cual habla de una forma de afrontar una crisis, ¿no? O Mm. sea, Mm. porque, a ver, todo es ciclo en el tiempo, en el universo, o sea, eh, desde, desde el movimiento de los planetas, desde la historia, o sea, la expansión del universo y todos sus componentes, hasta pautas cíclicas mucho más simples como, no sé, en el funcionamiento de los órganos del cuerpo o en la relación Sol y Luna que hace que el día sea el que nosotros conocemos por esa relación que hay entre el Sol y la Luna y su ciclo de luna nueva a luna nueva. Digo, hay un montón de ciclos y la crisis justamente es, a ver, si los ciclos son como formas de poder medir el cambio, eh, una crisis es justamente como ese momento en el que implica necesariamente saltar a ese cambio, ¿no? Porque tenemos la dificultad de entender crisis como oportunidad y creemos que crisis es catástrofe. Total. Entonces, y en realidad crisis, la palabra es del griego crino, que es decidir, y que significa tiempo de decisión. O sea que no es una catástrofe, es justamente un momento para utilizar una facultad humana que no tenemos, que no tiene nadie más que nosotros, que es el de la conciencia y la decisión consciente, hacernos cargo de eso que está crítico y que está pulsando cambiar, eh, y tomarnos como eso, como un tiempo de decisión. Eh, entiendo que de repente las crisis nos generan miedo y el miedo nos genera parálisis y la parálisis nos lleva como a anclarnos medio en lo que ya conocíamos y es tipo, no, me voy a quedar acá porque esto es lo que conozco, esto es lo que me da seguridad, la famosa zona de confort, si querés.
todo eso que hemos naturalizado como procesos, hoy está, hoy está puesto en crisis. O sea, hoy estamos en crisis, estamos en una crisis global y estamos en una crisis a nivel individual, cada uno con nuestras cosas y con los procesos que traemos y con los que empiezan a aparecer con esto. A mí me Total. está pasando con esto de ser arquitecto y ser astrólogo y no saber si quiero ser una cosa o si quiero ser la otra o si quiero ser las dos, a qué le pongo más energía, y a todos nos está pasando a nivel individual eso. Total, sí, sí. De hecho, esto que también un poco decís, digo, cuando, por lo menos acá en Argentina, cuando hablamos de crisis, automáticamente la única crisis que conocemos o siempre mencionamos es la económica, pero justamente me parece muy acertado de traerlo a este plano, decir, digo, una crisis interior, digo, hay un montón de cosas también que están pasando. De hecho, también lo que te quería preguntar es, yo sé que también, digo, haces servicios, charlas también por medio de streaming y por medio o de Skype y demás, porque nosotros la hemos hecho y demás, pero sé que también lo venís haciendo hace bastante. Pero lo que te quería preguntar es, en este momento, en esta situación conjuntural que evidentemente la gente está con otro nivel de estrés, justo la doctora el jueves hablaba de que hay, o sea, más casos psicosomáticos de la gente en la cuestión de lo que está pasando y demás. Digo, ¿qué es lo que percibiste en estos últimos días, semanas, de que te consultaban todo el tiempo, digo, eso, en base a lo que pasaba o demás? Entiendo que, a ver, estamos muy atravesados por el conocimiento científico, y el conocimiento científico hace que al individuo se lo juzgue solo en términos de una conducta que tiene total en el grupo al que pertenecen, digamos, ¿no? Física, social, económicamente. Eh, Eso hace que de repente o sea, nos alejemos un poco de lo humano, ¿no? Y, y el conocimiento científico no deja de ser conocimiento humano. Entonces, este proceso de transformación o de crisis, como te decía antes, o sea, lo estamos viviendo todos a nivel individual y lo estamos viendo a nivel colectivo y me parece que es un tiempo en el que está latente o yo siento que necesito que empiece como a aparecer un poco más esto de la conciencia colectiva de la que somos parte, ¿no? Y se empieza a manifestar en forma de solidaridad, se empieza a manifestar en forma de que la crisis que hoy, o económica o la crisis productiva que existe en algunos sectores, en todos los sectores, te diría, prácticamente, nos obliga a conectarnos con nuestro poder personal y poder hacer algo con eso, ¿no? Lo digo con un ejemplo que por ahí es bastante conocido, pero digo esto de los barbijos, ¿no? De los Mm, tapabocas. Y de repente muchas personas que se dedicaban quizás a producir, no sé, textiles, accesorios, cosas que hoy empezaron a dejar de ser necesarias, ¿no? Al margen de que no podemos acercarnos a su consumo más directo. Entonces de repente veo a gente emprendedora en ese sentido, mm. en su resiliencia, conectándose con una necesidad que hoy tenemos más real, que es la del tapabocas, haciendo tapabocas. O sea, el otro día yo estoy trabajando, tengo permiso de circulación porque estamos en la obra que es obra pública haciendo algunas cosas y me tomé el tren y el tren era una serpiente de personas con tapabocas de todos los colores y de las texturas, ¿no? Como es la nueva prenda diseñable, además. Y eso habla también de o sea, es un ejemplo por ahí muy chiquitito, que habla de una transformación y que nos atraviesa a todos, ¿no? Ser humano es... el ser humano es una constelación de las mismas energías que los planetas, que el universo y todos sus componentes. Y creo que poder reconocernos como parte de esa totalidad nos va a ayudar también como a superar esto, ¿no? Como empezar a reconocernos como constelaciones o como grupitos de estrellas que pueden conectarse y empezar a generar diferentes formas de intercambio que ya existen, ¿no? Pero que hoy quizás están pulsando más fuerte, que yo te decía el otro día, como esto de que a mí me empezó a pasar de decir, che, a ver, tal persona se me acerca a ofrecerme esto, no sé, un servicio, ¿no? Me pasó con Pablo, que ahí se unió al vivo, que Pablo hace lectura de registros akáshicos, y de repente tuvimos este intercambio ecológico en el que yo lo acompañé en la lectura de su carta natal, porque está aprendiendo, y él me acompañó abriéndome los registros y dándome información que yo en este momento
estaba necesitando. Y ahí hubo un win-win, digamos, ¿no? Y no hubo dinero, y no hubo Mercado Pago, y no digo que necesariamente este vaya a ser el panorama general y que todo el mundo se va a mover así. Digo que se está dando la oportunidad de que empecemos a repensar un poco la forma en la que intercambiamos eh, todo, ¿no? Sí, Y darle lugar a eso también. O darle lugar también a reconocernos como emprendedores y a reconocernos que si somos solidarios y de repente empezamos a conectar con otros que hacen algo similar o que de repente si lo complementamos podemos generar algo mucho más piola, como esta situación acuariana, ¿no? De la red y de co-crear y de ser en grupo. Hoy está todo o sea, está todo ahí, está el caldo para poder cultivar eso. te digo la verdad, me lleno de 8.000 preguntas para hacerte porque me resulta bastante interesante, sobre todo porque es como decías recién también, digo, hay un panorama que cambió y de hecho cuando salgamos a la calle va a ser diferente. Y es más, hago una acotación, hoy salí a la calle, no tenía barbijo, sí me puse una bufanda, me cagaron a pedo y me tuve que volver a meter, así que aclaro que con bufanda no se puede salir, hay que armarse un barbijo porque no, horrible fue la experiencia y de hecho te digo, o sea, me chocó muchísimo porque sentí un grado de miedo y viste, como de alteración bastante importante, pero bueno, entiendo también y creo que más que nadie vos sabrás que todo proceso que tiene que ver con el cambio obviamente asusta, sobre todo Obvio. porque nunca se está preparado. O sea, eso es lo que te quería preguntar, digo, la mayoría de nosotros siempre creemos que estamos preparados para, pero la realidad es que no, ¿no? Yo creo que en realidad, o sea, el poder lo tenemos. El Uh poder -huh. de superar cualquier crisis lo tenemos. Más consciente, menos consciente. El tema está en que, o sea, decidir cambiar o decidir abrazar ese cambio es una elección consciente, es una decisión consciente. Y esa decisión consciente puede encontrarse con una barrera que es el ego, ¿no? Que es aquello que la sociedad dijo que un individuo debe ser. Entonces, y eso va en contraposición a la experiencia de esto que decías vos antes del yo, que es que lo que dice, eh, o sea, el yo me dice lo que es realmente, ¿no? O sea, si yo permito que esas pautas que me determinan sean las que dan mi elección, en lugar de utilizar pautas que broten de la propia verdad personal, eh, que puede ser por miedo, la idea de crisis como catástrofe indefectiblemente va a aparecer, pero esa catástrofe no va a ser el resultado necesario de la crisis, sino que va a ser más bien el de las decisiones que se evitaron tomar, ¿no? Entonces, me parece que lo que nos pasa a los seres humanos a veces es que cuando nos encontramos ante una situación crítica, brota esa emoción conocida por todos que se manifiesta de múltiples formas, que es el miedo. Le tenemos miedo al miedo, además, como que ya un poco sabemos que el miedo es algo que, no, el miedo no, entonces no tengo ganas de tener miedo porque le tengo miedo a ese miedo. Y quizás es empezar a entender que ese miedo hay que aceptar que está, ok, está, y empezar a hacer algo con eso, con ese miedo, ¿no? Porque es una herramienta enorme de conquista. Yo creo que tener miedo, o sea, estoy en el momento en que más me gusta ver películas de terror de mi vida, como, y no porque no le tenga miedo, sino porque hay algo espectacular en eso de que, no sé, de repente una película me produzca sensación de miedo o de sentirme acechado, y yo sé a priori que es una pantalla de la televisión y algo que está pasando del otro lado y que no es real. Y sin Claro. embargo me dejo abrazar por ese miedo que pulsa y que aparece con, no sé, con Jason, ponele. Eh, Me parece que es importante que el miedo empiece a ser como una fuente de conquista de esa decisión consciente que tenemos que tomar y que todos en el interior o interiormente conocemos. Hay un montón de formas de escucharnos, eh, muchas formas de cultivar esto de escuchar mi yo interior. Creo que la cuarentena es una, ¿no? Como Total. me tengo que quedar en casa, ¿no? Aparece esto como que en la astrología llamamos como esta cosa lunar, que tiene que ver con la madre, tiene que ver con obviamente con lo uterino, digamos, como el refugio donde yo me siento seguro, cálido y contenido, que es mi hogar. Eh, y empieza a pasar algo con eso de estar, digamos, a mí en particular me pasa que me gusta estar en mi casa, disfruto de estar en mi casa y de poder conectar con mis cosas. Y esto de la cuarentena me dio lugar a seguir trabajando,
a seguir trabajando como arquitecto porque tuve que seguir haciendo cosas, pero al mismo tiempo tener la disponibilidad de poder conectar con otras cosas que para mí hacen a mi poder personal también, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque Y digo, nos da vos hoy... miedo, nos da miedo, nos da miedo tipo afrontar eso, como es tipo, che, estoy acá, no sé qué hacer, y viste, aparece, no sé, que hago la clase de spinning, la de CrossFit, me meto en un curso de no sé qué, y nos empezamos a llenar, de cosas, porque estamos tan anclados en ser productivos temporalmente, En que hay que hacer que algo, ¿viste? es como, y tipo, la verdad, o sea, si te levantás hoy y te sentís mal, o si sentís miedo, o estás angustiado, porque nos va a pasar, o sea, le está pasando a mucha gente que estar tanto tiempo encerrada le produce sensaciones que no están buenas. Y permitirse también como transitar esas emociones que no están buenas, porque son parte de escucharte también, ¿no? Porque si no me lleno con cosas, y como te decía antes, me enchufo un toque a la Matrix y ya fue, como listo, dale, en algún momento va a pasar. Y todo eso queda dentro, y queda dentro, y queda dentro, queda dentro, y en el mejor de los casos queda dentro, y en el caso más lógico, en el momento el cuerpo lo manifiesta de alguna manera. Sí, yo ahí justo veía que Alba nos preguntaba, pero voy a agarrar esa pregunta y la capaz quiero, porque justo te iba a preguntar otra cosa y agarro esa para aprovechar. Alba nos preguntaba qué herramientas recomendás para lograr el equilibrio. Y yo asumo, digo, ¿hay que lograr el equilibrio ahora? ¿O en realidad también hay que permitirse conocer en ese desequilibrio para también entenderse? Quizás podemos preguntarnos qué es equilibrio, ¿no? O sea, Ujú, bien. si es una equidad de fuerzas, pero en este caso me parece que está bueno permitirse, que creo que parte de entrar en equilibrio es escucharnos, ¿no? Escuchar el cuerpo y escuchar lo que tiene para decir y estar anclados lo más posible en el presente. Va a sonar autoayuda, todo lo que vos quieras. Vos y yo en este instante es el único momento que existe. Que sí, suena a Ravi Shankar, pero me parece que, o a mí me sirvió en mis procesos de crisis, sobre todo a nivel emocional, comprender que era una herramienta fabulosa para poder o sea, volver al cuerpo es muy importante. Y hay muchas formas de volver al cuerpo. Yo hago yoga y practico meditación, pero se puede meditar, si querés, de muchas maneras, porque es simplemente anclarse en el presente, ¿no? O sea, yo siempre tengo el miedo de decir meditación y que la gente se piensa que te cruzas de piernas en el piso en flor de loto y que decís om Y durante listo. 1 hora y listo. Y en realidad uno puede meditar eh, leyendo, puede meditar cocinando, puede meditar, es vivir la experiencia de la hora, de lo que nos está pasando. Entender eso y practicarlo ya es un montón, es un montón lo que trae, y es un poco el equilibrio también, porque Bien, nos produce ansiedad lo que va a pasar. Y la eso te iba a decir. ansiedad está relacionada necesariamente como con estar demasiado fijado en algo que todavía no sucedió, ¿no? O sea, es como ese engaño de la mente, porque la mente no tiene presente. En la mente todo es pasado o es futuro, no existe el momento presente. Entonces pasa eso, o estoy demasiado anclado en el pasado revisando todo, o esta gente que leía de tipo esa volver a la cómoda normalidad en la que estaba, entonces vivir con nostalgia lo que éramos y lo que sucedía, o estar demasiado ansioso, y eso también genera miedo de lo que va a pasar y no va a pasar como vos lo estás pensando probablemente. No, totalmente. De hecho, sí, no, no, o sea, es claro y es claro que se rompen un montón de estructuras, como bien estábamos hablando recién, y digo, nada, es momento para conocernos y para entendernos también. Viste, yo, no sé, muchos años también hice terapia y las cosas que he hablado con vos y que se sumaron también, me hicieron replantear un montón de cosas que tal vez antes no las veía. Digo, esta cuestión de la rutina. Porque volver a la rutina es decir, ay, güey, quiero volver a la normalidad. ¿Entendés? Es como que, sí, de hecho yo también tuve ese pensamiento. Volver a la normalidad es uno para uno decir, bueno, dale, genial, me levanto a las 9, voy a laburar, vuelvo. Y ahora lo que me planteo, capaz, lo que quiero volver es a ver a mis amigos, lo que quiero volver es a intercambiar otras cosas, o sea, amo estar hablando, amo estar llamándonos, pero necesito, creo que la mayoría de El todos contacto, el el contacto. contacto. Y esto necesariamente va a transformar también la forma en la que nos contactamos.
¿no? O sea, Exactamente. necesariamente. Pero la realidad también es que yo no sé qué tan normal era eso que venía pasando, ¿no? O sea, Exactamente. el mundo nos venía dando señales, la Tierra como organismo, como espíritu vivo, nos venía dando señales de que las cosas y de las formas y de las pautas que estábamos o sea, las estamos naturalizando, no estaban buenas. O sea, en el momento en que el humano entendió o creyó entender que era un organismo separado, ¿sí?, de la Tierra como planeta, como espíritu, eh, ahí la pifiamos un poco. Y me parece que este tiempo lo que nos propone es entender que somos parte de esa naturaleza y de ese espíritu vivo que es la Tierra, y que está buenísimo que entendamos que cualquier daño que le hagamos a ese espíritu vivo y organismo que está constantemente eh, evolucionando con nosotros adentro, nos lo estamos haciendo a nosotros, ¿sí? Eh, una, a ver, hay muchos aspectos, digamos, en la astrología y en la observación de los planetas que vienen contando un poco este proceso. Se está dando y lo estamos viendo en que se está cuestionando la forma en que producimos el alimento, se está cuestionando la forma en la que, o sea, en la que comemos eso que estamos produciendo. Hay un montón de señales de la Tierra, ¿viste? Esto de, no te digo lo de los cisnes en Venecia, pero de repente vernos adentro, recluidos, y viendo cómo la Tierra recupera ciertos espacios que le hemos tipo o sea, que le hemos quitado, Sí, ¿no? Por no totalmente, entender que totalmente. somos parte de ella, ¿no? Como Exacto. si fuésemos Siempre es otra como, cosa. siempre es Eh, como él, ella o yo, ¿no? Y en vez de ser, decimos, bueno, somos todos en realidad. somos la Totalmente. Tierra, Sí. somos la Tierra. O sea, lo podemos entender o no podemos entender, ahí también está de vuelta el ego, qué sé yo, o sea, podemos profundizar un montón, pero digo, eh, el simple hecho de que haya manifestaciones tan explícitas de que la Tierra, sin nosotros pisoteándola como solemos hacer, aparece, reaparece, eh, no nos puede pasar desapercibido, ¿sí? Por eso digo, no podemos volver a la normalidad, independientemente de que no considero que fuese normal, porque tampoco sé qué es normal. Eh, es importante. Ahí vi que una chica preguntó cómo es que los astros influyen en nosotros. Y, Eso. y a ver, cuando era más chico me gustaba la filosofía, entonces leía, tuve una época en la que estaba obsesionado con Foucault, entonces leía Foucault, y estaba obsesionado con otro y estudiaba el otro, y la arquitectura me llevó también como a profundizar también en algunos pensamientos filosóficos, y me pasaba algo con el pensamiento filosófico que me pasa también con la ciencia, cuando en algún momento fui tipo muy devoto de la ciencia, ¿no? Como que lo que no es ciencia no cuenta, Mm, mm. es que, y que me llama la atención hoy que estoy conectado con la astrología porque lo escucho, ¿entendés? Lo escucho en debate, lo escucho en el discurso, me lo acercan, esto de la ciencia rechazando la astrología porque los científicos no pueden entender cómo es posible relacionar a los planetas con los acontecimientos de la vida humana, ¿no? Como que son Ujú. cosas que no pertenecen al mismo orden de fenómeno, ¿no? Como causa y efecto. Y en esto que te decía antes, de que el conocimiento científico es conocimiento humano, porque somos humanos todos, incluso los científicos, eh, me dejó ¿viste? De parecer, o sea, me llevó como a reconectar un poco con esto de cómo es arriba, es abajo, como esa ley de la sincronicidad, ¿no? Y en eso la astrología me parece hermoso lenguaje, porque realmente comprender los ciclos planetarios y sus fases y acercarlas acá, digamos, a lo terrenal y a nosotros como centro, eh, se da una sincronía, ¿viste? Y a medida que me voy metiendo la veo cada vez más, eh, que me parece espectacular y que me parece que es muy rica y muy potente para poder conectar, ¿no? Para poder conectar con eso, con esa totalidad de la que somos parte. Porque si entendemos que, a ver, los alquimistas en el medioevo decían esto de que el hombre está hecho imagen de Dios. Y, y, y lo que me parece interesante de esa frase, no necesariamente la palabra Dios, sino comprender que quizás lo que querían decir era que las pautas estructurales del universo, ¿sí? Manifiesto, que ahora lo veo acá en la terraza y lo veo en el cielo y veo las estrellas, Estás en la son, terraza ahora. claro, son expresiones de un orden
armónico que hace, que opera dentro de las galaxias, que opera dentro de los planetas y que opera dentro del sistema solar y que opera dentro del hombre y que opera a nivel atómico, ¿no? O sea, lo micro y lo macro. Esa sincronicidad es, a mí hoy me resulta, o sea, no me puedo hacer el boludo con eso, ¿no? Y me parece espectacular. También puede pasar eh, esto que a veces en la astrología jodemos con la astroexcusa, ¿no? Como que de repente empieza a ser un lenguaje que nos habla de ciertas como estructuras, de personalidad o energética, y de repente nos sirve como para excusarnos un poco, ¿viste? Como esto de, no sé, yo soy luna en acuario, ¿no? Entonces de repente mi desapego o mi cortocircuito emocional es tipo, bueno, soy luna en acuario y bueno, esta es la que tengo, ¿qué voy a hacer? Y no, ahí está de vuelta el hacerme cargo y ser consciente y en función de eso tomar una decisión, ¿no? Como, y la astrología me parece que es un lenguaje que a mí que me interesa como servicio, nos invita a reconocer esas partes que no conocemos, esas partes que están más en sombra y que está bueno como recolectar y traer, iluminar para todos los días ser un poco más atentos, un poco más conscientes. Y eso La, es una carta natal, ¿viste? Porque también es tipo, ¿qué es? Pero mi carta natal, ¿cómo puede ser que, no sé, que la carta natal de Lucas, que nació el 22 de abril de 1987 a las 10:50 en Buenos Aires, sea la misma que la de Ezequiel, que por ahí nació el mismo día, a la misma hora, en Tulum, ¿no? Eh, quisiera, sí. claro, Ojalá. la carta natal es una estructura espaciotemporal que nos trae como, o sea, su contenido, digamos, ¿no? Nos invita a revelar cómo y en qué ritmo el potencial individual puede convertirse en una realidad espacial. Entonces, no es solamente la energía que está disponible en mi carta natal, sino que yo también soy el contexto, el ambiente y las circunstancias que me atraviesan, ¿no? Eso O te iba sea, a preguntar. obviamente, o sea, no es lo mismo el niño Lucas que nació acá en Buenos Aires que el niño Lucas que nació a la misma hora del mismo día en el Tíbet, probablemente, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Eh, entonces, cuando hay demasiado determinismo y queremos poner las cosas en una cajita como demasiado cerrada, eh, yo creo que ahí un poco la pifiamos y sobre todo en un cuerpo de conocimiento como este que es, eh, que es mutable. Hoy me pasó que tuve un intercambio en Instagram, en el Instagram de Vir, de astrofeminista que adoro, que ella habló de ella, digamos, y de una parte muy íntima, digamos, de haberse reconocido en su Plutón en Libra con el que nació. Eh, y crucé ahí un intercambio con una chica viste, como que fue muy determinista en esto de no podés asociar Libra con Plutón porque importa la casa en la que está, porque es un planeta muy lejano y está alejado de la conciencia. Y es como, fue un, viste, como demasiado determinante. Y, es como no, y creo que no podemos ser determinantes. Y en este momento que estamos transitando de transformación, siempre nos estamos transformando, pero digo, en este momento global tan claro y visible y manifiesto de transformación, yo creo que también es necesario que cuestionemos un poco los conocimientos o los cuerpos de conocimientos que se ponen tan en cajitas y tan académicos, ¿no? Porque también Sí, en la pauta evolutiva nos va a permitir también que aparezcan cosas nuevas, ¿no? Eh, sí, sí, total. De hecho, justo vos estabas recién sacando un poco lo de la carta natal y demás, y me estoy acordando porque antes de hacerte el lío me tiraron varias preguntas, varios conocidos y te las quiero hacer. ¿Cómo está conformada esta cuestión de la carta natal? Digo, ¿qué cosas uno te tiene que brindar para poder hacerlo? ¿Qué aprendo? ¿Qué obtengo de la carta natal? Digo, ¿y en qué te basas? A conocer un poco más ese proceso. Eh, a ver, es lo que te decía antes, es una estructura espacio-tiempo, o sea, es un momento del tiempo en un lugar en el espacio. Por Ujú, eso la fecha y la hora lo más exacta posible y el lugar donde naciste. Eso hace que aparezca esta imagen que es la carta o como mapa en el que digamos, están representados los planetas en su tránsito en ese momento, digamos, dónde estaban en ujú, ese momento. A la carta la conforma como mandala una estructura
de casas o de pequeños cajoncitos que hacen al ciclo energético, que nos hablan un poco de en qué área o experiencia de la vida va a ese planeta donde cayó cuando nací, a hacer un poco más de eco, a resonar o a proyectarse. Y, y me parece que te puedo decir que invita la carta natal en base a lo que a mí me ha sucedido con mi carta natal, que es que Ujú. me invitó a reconocerme, me invitó a reconocerme, me invitó a conocerme y me invitó a conocer a otros, pero, pero principalmente como herramienta de autoconocimiento, ¿no? Como quizás hay modos